Perfecto. Gracias a la invitación que me hace el Instituto Latinoamericano en Derecho Social, INLADES, hoy día voy a conversar con ustedes respecto de algunos temas que tienen que ver con el iter criminis, que es el camino del delito, el camino del crimen, el recorrido del delito. Así que les voy a rogar que los que sea posible enciendan sus cámaras para tener una reunión bastante más interactiva, bastante más dinámica y podamos en alguna medida capitalizar el tiempo que tenemos de reunión. Luego de ese agradecimiento a la invitación que me hacen, ya vamos a dar inicio a esta sesión. Tal vez están allí, doctores, cuéntenme. Tengo un público muy apagado hoy día. Bueno, no es, si no pueden prender sus cámaras lo puedo entender, pero lo que no entiendo es si están allí. Díganme, por favor. Gracias, por lo menos Henry está, creo, Henry Ventura. Gracias, Sí, Henry. señor. Alessandra Vera también está. Perfecto, también hay otra persona más. Yo tengo 3, 4 personas. ¿Son todos? Buenas noches, doctor. Perfecto, doctor Angulo, muchas gracias. Ya tenemos varias personas conectadas. Bueno, entonces, sin más preámbulo, iniciemos nuestra sesión del día de hoy. Doctor Luis Camargo, buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, empecemos entonces. Voy a compartir algunas diapositivas y a partir de ellas vamos a ir avanzando con lo que es el desarrollo de nuestro curso. Hoy día vamos a conversar, como les había dicho, del iter criminis, y el iter criminis tiene que ver con el camino, con el recorrido del delito. Y cuando hablamos del camino o del recorrido del delito, vamos a conversar respecto a cuáles son las fases de ejecución del delito. Fases de ejecución del delito que inician, que principian con la fase interna, la fase de la mente del sujeto, la fase subjetiva. Luego continuamos con la fase externa, y esto es cuando ya el pensamiento se exterioriza, ¿cierto? Y terminamos con la fase de el agotamiento del delito. Vamos a ver una por una cada una de estas fases. Estoy compartiendo diapositivas, la pueden mirar, por favor, confírmenme eso. ¿Sí? ¿Se ven las presentaciones? No. No, doctor, no se ve nada. A ver, veamos. ¿Ahora se ve? Ahora Sí, sí. doctor. Listo, entonces ahora sí empezamos. Ahora sí creo que ya ustedes pueden mirar y ya podemos a partir de allí checar con mejor posibilidad esto. Muy bien. Yo les había dicho que el iter criminis tiene que ver con el desarrollo del delito, con las fases de ejecución del delito, ¿cierto? La primera pregunta que tendríamos que respondernos es, ¿desde qué momento el comportamiento del imputado adquiere relevancia penal? ¿Desde qué momento el comportamiento del imputado es penalmente relevante? Sería la pregunta de inicio, ¿cierto? ¿Desde qué momento es relevante el comportamiento criminal? Y creo que la respuesta es bastante simple. El comportamiento del imputado adquiere relevancia penal desde que se exterioriza, desde que sale del fuero interno del sujeto.
El pensamiento no delinque. Hay un viejo adagio en derecho penal que nos dice que el pensamiento no delinque. Lo que es relevante penalmente es la exteriorización del pensamiento. Cuando ese pensamiento trasciende de la mente del sujeto y se exterioriza. A partir de ahí ese pensamiento adquiere algún nivel de relevancia penal. Pero mientras tanto, el pensamiento no delinque. ¿De acuerdo? Y ese acto de exteriorizar, ¿cierto? Es el que va desde que empezamos la ejecución delictiva hasta llegar a la consumación y posteriormente el agotamiento. Pero todo camino delictivo, el famoso iter criminis, se denomina el iter criminis, al camino, al recorrido, a la trayectoria del delito, es como se conoce el iter criminis, el camino, el recorrido, la trayectoria del delito, nace desde el momento en el que la persona tiene en su mente la idea de cometer un delito. Porque, por lo menos en delitos dolosos, esto no pasa claro en los delitos culposos, por lo menos en delitos dolosos, lo primero que surge en la mente del sujeto es la idea de cometer un delito. Lo primero que surge es la idea criminal, ¿cierto? La idea de cometer el delito es lo primero que surge. Y luego el sujeto en su mente delibera si es que esa idea de cometer el delito la va a poner en práctica o no, y hasta que termina decidiendo si lo va a ejecutar o no. Y cuando decide si va a ejecutar o no el delito, si decide ejecutarlo, termina la fase interna. Lo que ya viene son actos de ejecución delictiva. Pero toda esa fase interna, la que opera en la mente del sujeto, la idea criminal, la deliberación mental y la decisión criminal, es una fase que no es relevante en materia penal. Por lo tanto, esa fase interna, esa fase que opera en la mente del sujeto, no es una fase relevante en materia penal. En materia penal se pone relevante todo a partir de que el pensamiento se exterioriza. El pensamiento trasciende el fuero subjetivo de la persona, trasciende la mente del sujeto y se empieza la ejecución criminal. Entonces, esa fase interna no es relevante penalmente, esa fase interna que les había hablado, esa fase que está en la mente del sujeto, no es una fase penalmente relevante. Lo que es relevante es la fase externa, cuando el pensamiento sale del fuero subjetivo de la persona y comienza la ejecución delictiva. Y ahí empezamos con los actos preparatorios. Luego de los actos preparatorios tenemos los actos ejecutivos, ¿cierto? Ya viene la ejecución criminal, luego la consumación y el agotamiento. Cuando estamos hablando de actos ejecutivos, vamos a hablar de tentativa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de tentativa. Profundizando en la fase interna, yo les había dicho que solamente esta fase interna se da en delitos dolosos, porque en delitos culposos pues no puede haber fase interna, porque el delito culposo no se premedita, ¿no? La fase interna tiene que ver con la premeditación, pensar en el delito, la premeditación quiere decir eso, ¿no? En delitos dolosos únicamente se premedita. ¿Y esto por qué razones no es relevante? Las razones por las que no es relevante en materia penal la fase interna es pues por falta de merecimiento de pena, primero, porque el mero pensamiento no pone en peligro, no pone en riesgo el bien jurídico protegido. El solo pensar en cometer delitos no pone en absoluto en peligro el bien jurídico protegido. Si solo estoy pensando en cometer delitos, no estoy haciendo peligrar el bien jurídico protegido. Además, por falta de necesidad de la pena. ¿Cómo así por falta de necesidad de la pena? Pues en un Estado social y democrático de derecho no es posible que se pretenda controlar los deseos de las personas, ¿cierto? Si el pensamiento fuera delito y tendríamos que responder por lo que pensamos, primero que sería muy arbitrario, porque no hay cómo saber lo que una persona piensa, ¿cierto? Que vamos a usar el polígrafo, vamos a usar algunas herramientas de ese tipo,
y aún así sería algo arbitrario sancionarle a una persona por lo que quiere, por lo que desea. ¿De acuerdo? Eso dejaría de lado el principio de la responsabilidad por el hecho. Entonces, por todo eso, es que esta fase interna, esta fase que tiene que ver con la mente del sujeto, con el aspecto subjetivo, esa fase no es penalmente relevante. Esos elementos de la fase interna, les había dicho, son la idea criminal, la deliberación y la decisión criminal. La idea criminal que pasa por la concepción que tiene el sujeto de cometer delito, ¿cierto? La deliberación, que es el análisis que hace el sujeto en su mente de los pros y los contras respecto al delito. Ese análisis de los pros y los contras pasa por el sujeto piensa hasta qué punto y cómo es que le es favorable la idea de cometer un delito, todos los pros y los contras del delito, ¿cierto? Si cometo el delito voy preso, si no cometo me quedo sin plata, necesito dinero, vale que me arriesgue, algo así. Ese pensamiento criminal, ¿cierto? Termina con una decisión criminal y ahí termina la fase interna. Pero diciendo todo lo que ya hemos dicho hasta este momento, esa fase interna es irrelevante en materia penal. Bien, por eso es que nosotros vamos a enfocarnos en la fase externa. La fase externa, les dije, es cuando el pensamiento, la decisión criminal en delitos dolosos se externaliza. La decisión criminal que ya se tomó, la decisión criminal que ya se adoptó, pasa al fuero de los hechos. Sale del mundo subjetivo del sujeto, sale de la mente del sujeto y se exterioriza con actos concretos percibidos externamente. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando se exterioriza, no todo lo que se exterioriza es relevante penalmente. A veces se piensa que cuando ya se exterioriza la decisión criminal, eso es relevante penalmente. No, porque hay muchas cosas que están en el mundo de la exteriorización de lo que se ha pensado, pero que no son relevantes penalmente. Y voy a poner algunos ejemplos. ¿Cuándo es que ocurre que algo que se ha externalizado, algo que ya ha salido de la mente del sujeto, no es penalmente relevante? ¿Cuándo es eso? Primero, cuando hay conductas neutras, ¿no? Cuando hay conductas neutras. Las conductas neutras todavía no son penalmente relevantes porque son conductas adecuadas socialmente, ¿cierto? Cuando estoy construyendo una poza, es una conducta neutra. Construir una poza per se no genera ningún ilícito, es una conducta neutra, es una conducta adecuada socialmente, nadie cuestiona eso, pero construye una poza. Ahora, que en esa poza macere droga es otra cosa, que en esa poza la use para tráfico de drogas es otra cosa, pero mientras construye la poza, la posibilidad de que ahí críe patos, de que haga no sé, pues un criadero de truchas, es otra cosa. Desde que construí la poza, yo todavía no he realizado ningún delito porque es una conducta neutra. El peligro al bien jurídico es lejano o incierto, ¿de acuerdo? Toda una conducta neutra. El ejemplo que se pone en la diapositiva es cuando una esposa maltratada que quiere acabar con la vida del esposo compra veneno para ratas. Bueno, si ha comprado veneno para ratas, no es posible que con solo comprar veneno para ratas se le dé alguna relevancia penal al asunto, porque se ha comprado veneno para ratas y esto es pues, algo completamente relevante, es un riesgo permitido, es una conducta neutra que no pone en peligro ningún bien jurídico. El peligro es muy lejano, muy incierto al bien jurídico. Entonces, todo eso serán actos preparatorios, hacer una poza de maceración, mientras no macere la coca todavía no dice nada, comprar balanzas, mientras no pese droga no dice nada, el hecho de proveerme de
ciertas sustancias tampoco no es delito, a menos que las sustancias de las que me estoy proveyendo sí sea delito tenerlas, porque hay supuestos en que la barrera punitiva se adelanta al supuesto de la posesión de insumos químicos que están fiscalizados. Ahí sí, la preparación del delito sí es relevante penalmente. ¿Por qué? Porque los insumos químicos, esos precursores, sí están fiscalizados y sí tienen persecución y connotación penal el hecho de poseerlos, ¿no? Entonces, en ese contexto sí es importante el tema de los insumos químicos fiscalizados. En cuanto es preparación, sí va a ser relevante penalmente porque eso per se ya está perseguido, ya no es neutro, ni es adecuado socialmente. Entonces, lo que es neutro y lo que es adecuado socialmente, aun cuando sea exteriorizado, no tiene relevancia penal. ¿Sí? Entonces, eso es algo que yo quería decir. Entonces, esta primera etapa de la exteriorización es lo que conocemos todos como los famosos actos preparatorios. La primera etapa de la exteriorización es lo que todos conocemos como actos preparatorios, como actos de preparación criminal. La definición que yo más considero acertada de los actos preparatorios tiene que ver con aquellos actos a través de los cuales, aquellos actos por medio de los cuales se consideran, aquellos actos por medio de los cuales se crean las condiciones necesarias para la realización del hecho punible. Esos van a ser los actos preparatorios. Actos a través de los cuales el autor crea las condiciones necesarias para la realización del hecho punible. Como les había dicho, estos actos preparatorios, como regla, carecen de relevancia penal, porque estas condiciones para hacer posible la realización del hecho punible, esta creación de condiciones para que el hecho punible se pueda ejecutar, normalmente son conductas neutras, son conductas inocuas. Entonces, en esa medida, pues, no es relevante penalmente. Sin embargo, estas conductas de preparación, en algunos casos, como les había dicho, el legislador ha considerado como un tipo penal autónomo, ¿cierto? O el tema, por ejemplo, de una tenencia ilegal de armas. Si yo me consigo un arma hechiza para cometer un robo, un arma sin licencia, ese solo hecho de portar un arma sin licencia ya es un delito propiamente, porque ya no es una conducta neutra, ya no es una conducta inocua, ya es una conducta que incrementa el riesgo permitido porque no está permitido, pues, el porte de armas de fuego, ¿sí? O el tema del marcaje y reglaje. Cuando yo quiero cometer un robo en una vivienda, seguramente previamente a eso hay que hacer un marcaje, hay que chequear cuánta gente vive, a qué hora entran, a qué hora salen, cómo es el itinerario en esa vivienda. Y a partir de allí vamos a ejecutar el hecho. Entonces, el marcaje y reglaje, aun cuando es una conducta de preparación, ya es delito autónomo. Ya es un delito autónomo. Y es un tipo penal autónomo. Al igual que el hecho de concertar criminalmente para cometer un delito. Por ejemplo, el tema de la concertación para el tráfico de drogas. En delitos de tráfico de drogas, el solo concierto criminal, la sola concertación para cometer tráfico de drogas ya es delito. ¿De acuerdo? Entonces, esta concertación es un pensamiento colectivo, seguramente, de cometer delitos, pero eso solo ya es delito aun cuando no se haya generado la más mínima ejecución delictiva. El solo concertar para cometer el delito ya es delito. O el 317, ¿no? Que nos habla de la asociación criminal, de la organización criminal. El hecho de juntarse, el hecho de reunirse para cometer un delito. Esto de la organización criminal también tiene relevancia penal especial, porque tiene que ver acá con la concertación para cometer delitos, ¿no? Entonces, por eso ya tiene especial relevancia penal. La Corte Suprema nuestra, en la casación 13-2011 Arequipa, nuestra Corte Suprema, en la casación 13-2012 Arequipa, ha dicho algo muy interesante sobre los actos preparatorios. Ha dicho, con relación a los actos preparatorios, conforman la etapa del proceso en la que el autor dispone de los medios elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar lo que se propone.
los que generalmente son atípicos y por ende impunes, pero dice por lo general. Son atípicos e impunes, a menos que sean delitos autónomos, ¿no? Igual, en la casación 102 del 2016, Lima, la casación 102-2016 Lima, la Corte Suprema también respecto a los actos preparatorios ha mencionado que estos componen un estadio anterior a la fase de ejecución del delito y están dirigidos a facilitarlo. Y teniendo en cuenta que se desenvuelven en el interior de la esfera de organización de la persona, en principio no son alcanzados por la punibilidad, salvo cuando independientemente constituyan delito. Pues al ser sucesos equívocos o improductivos, a efectos generales por sí mismos, la consumación no tienen relevancia penal. Casación 102-2016, Lima. Muy bien, como verán, entonces concluimos que los actos preparatorios no son relevantes penalmente. Los actos preparatorios, por regla, no constituyen todavía de interés penal. Sin embargo, en algunos casos, cuando los actos preparatorios son por sí, de manera independiente, tipificados como delito, esto sí va a ser relevante en materia penal. De lo contrario, no. ¿De acuerdo? De lo contrario, no. Ya casi venimos al siguiente aspecto de la fase externa. La fase interna, les había dicho, es completamente relevante en materia penal. La fase interna comprende la idea criminal, la deliberación y la decisión. Y en la fase externa tenemos la preparación, los actos preparatorios y la tentativa. La tentativa ya es algo que se conoce como la ejecución criminal. La tentativa es eso, ejecución criminal. Cuando estamos en tentativa, lo que estamos haciendo es ejecutando ya el delito. Es el comienzo de ejecución de un delito sin consumarlo. Esto de la tentativa también es únicamente aplicable a delitos dolosos. Es obvio que no podemos hablar de tentativa en delitos culposos, ¿cierto? Porque para que haya tentativa tiene que haber conocimiento. Y en los delitos culposos pues no hay conocimiento, ¿no? No hay dolo. Entonces en esa medida pues no podemos hablar de tentativa. ¿Cómo está la tentativa si es que no hay conocimiento? ¿Qué es la tentativa por definición? Artículo 16 del Código Penal. La tentativa es el comienzo de ejecución dolosa de un delito. El inicio de ejecución dolosa del delito. Tentativa es ejecución criminal. La tentativa es ejecución criminal. Claro, ejecución criminal sin consumación. ¿De acuerdo? Esto es tentativa. Ejecución criminal sin consumación. La tentativa es el comienzo de ejecución criminal sin consumación. La tentativa tiene que ver con una conducta penalmente relevante porque ya pone en peligro el bien jurídico protegido. Porque cuando hablamos de tentativa, estamos hablando de inicio de ejecución criminal. Estamos hablando de ejecución criminal. Estamos hablando de que ya se trastocó el ordenamiento jurídico. Ya nos enfrentamos con la norma. Ya empezamos a realizar la acción considerada por el legislador como delito. ¿Cierto? Entonces, la tentativa es relevante mientras no haya consumación. Porque, claro, si hay una consumación, seguramente, para que hablamos de tentativa, ya hablamos de un delito consumado, ¿cierto? La tentativa es relevante mientras no haya consumación. El único supuesto de no punición de la tentativa es, bueno, entonces en realidad hay más supuestos, pero el supuesto más relevante es cuando esta no ejecución criminal se produjo por decisión del sujeto, esto es, porque el sujeto desistió, el sujeto declinó de cometer el delito. ¿De acuerdo? Y esto es lo más importante que quiero plantearles. ¿Cuándo comienza la ejecución criminal? ¿En qué momento comienza la ejecución criminal? Porque esta es la parte relevante de la sesión de hoy día. ¿Cuándo comienza la ejecución criminal? Esto es lo más relevante. ¿De acuerdo?
Esto es lo que vamos a discutir bastante. Les pido por favor 2 minutos para solucionar un temita que tengo pendiente con este equipo y continuamos. 2 minutos, por favor. Aprovechen ustedes seguramente para también hacer lo que necesiten y en 2 minutos regresamos. ¿Sí? Sí, doctor. Gracias, doctora Dora, por estar conectada. Hoy día, doctora Dora es mi participante que me está colaborando, haciéndome saber que me están escuchando. Gracias, doctora Dora. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, esta parte es bien importante porque, si bien es cierto, está claro que la tentativa es la ejecución delictiva. Hablamos de tentativa cuando estamos hablando del inicio de la ejecución de un delito, y esto funciona en delitos dolosos, ¿cierto? Cuando esta consumación del delito se produce por circunstancias, esta no consumación del delito se produce por circunstancias ajenas al sujeto, esto es algo penalmente irrelevante. Vamos a analizar el tema de la consumación luego, pero ahorita vamos a enfocarnos en el tema de la tentativa. Repito, ¿qué es la tentativa? La tentativa es el inicio de ejecución delictiva. Hablamos de tentativa cuando estamos hablando de actos de inicio de ejecución delictiva. Supone el comienzo de la ejecución dolosa de un delito sin consumarlo. ¿De acuerdo? Es el inicio inequívoco de ejecución dolosa de un delito sin consumarlo. Es punible si la no consumación se produjo por causas ajenas a la decisión del sujeto. No es punible cuando el sujeto decidió no consumar el hecho. Hay un desistimiento. Ahí no es punible. Muy bien. ¿Cuándo comienza la ejecución delictiva? Esta es la pregunta que nos vamos a plantear acá. ¿Cuándo comienza la ejecución delictiva? La ejecución delictiva comienza según varias teorías, porque hay una teoría subjetiva, hay una teoría objetiva formal, hay una teoría objetiva material, hay una teoría mixta y hay una teoría funcional. Esas son las teorías subjetiva, objetiva formal, objetiva material, mixta y funcional, que son las que definen cuándo es que se produce la ejecución delictiva. Vamos a hablar una a una de esas teorías. La teoría subjetiva, ¿qué nos dice? La teoría subjetiva nos dice, esto pasa por el plan criminal del autor. La ejecución delictiva va a comenzar cuando desde el punto de vista del autor se realiza una conducta que da inicio a la ejecución delictiva. O sea, esta teoría subjetiva es una teoría que dice la ejecución delictiva comienza cuando el autor piensa que ya está comenzando la ejecución delictiva. Esto es no seguido casi por nadie, esto se los digo de manera referencial, pero esta teoría subjetiva nadie la sigue. ¿Por qué? Porque deja en manos del autor la decisión de si su conducta es punible o no punible. Porque él decide en qué momento se considera ejecución delictiva y en qué momento no. Y eso es algo que ya a la fecha no tiene casi seguidores. En tiempo del finalismo seguramente esta teoría era bastante seguida, pero en estos tiempos actuales no tiene mayores seguidores. La teoría objetiva formal nos dice que la etapa de ejecución delictiva comienza en el momento en que la gente realiza la conducta descrita en el tipo penal. Por ejemplo, en el delito de robo, la conducta típica comenzará cuando se empiezan a realizar algunos elementos típicos del delito. Por ejemplo, cuando se empieza a desplegar violencia o se empieza a desplegar amenaza. Cuando se empiezan a desplegar medios típicos, a partir de ese momento comenzará la ejecución delictiva. ¿Cierto? Cuando se empiezan a desplegar medios típicos para la comisión del delito. Estamos hablando de, en el robo, cuando haya violencia o amenaza. Sin embargo, ¿qué pasa acá?
¿El problema dónde se da? El problema se da cuando hay delitos en los cuales pues no tenemos elementos típicos, medios típicos que podemos ver que se están realizando para marcadamente ver que hay una iniciación delictiva. Por ejemplo, en el homicidio simple. En el homicidio simple vamos a tener un problema porque simplemente dice la gente mate a otro. Entonces, en un caso como este, del homicidio simple, que nos dice que cuando la gente mate a otro, cuando digo que hay elementos típicos que han empezado a realizarse, es decir, el único elemento típico es mate a otro, ¿cierto? ¿Desde qué momento se empieza a matar a otro? ¿Desde que saca la pistola del bolsillo? ¿Desde que le apunta a la víctima? ¿Desde que le dispara a la víctima? Entonces, la teoría objetivo formal tampoco nos ayuda mucho. La teoría objetiva material dice, se comienza tentativa, empieza a ser un tema relevante cuando hay actos que se dirigen de manera inequívoca a la comisión de un delito. La objetivo material nos dice que es importante que las conductas, ¿cierto? Es importante que las conductas se dirijan inequívocamente a la comisión de un delito. Esta es la teoría que ya tiene, creo, la mayor cantidad de seguidores. La teoría objetivo material. ¿Qué nos dice la teoría objetivo material? Estamos en una tentativa cuando tenemos conductas que se dirigen inequívocamente a la comisión de un delito. Es tentativa cuando hay conductas que se dirigen inequívocamente a la comisión de un delito. Conductas inequívocas de comisión de un delito. ¿Cierto? Esto es tentativa. Acciones inequívocas de comisión de un delito. Por ejemplo, si quieres envenenar a una persona, colocar veneno en la taza de café, ¿cierto? Y a partir de allí ya es un inicio inequívoco de la comisión de un delito. ¿Qué es la teoría mixta? Dice que la gente exteriorice un plan y que dicha conducta sea peligrosa, que haya un peligro al bien jurídico. Y la teoría funcional nos dice que la gente haya creado un riesgo prohibido con su conducta antinormativa, que ya la acción se pueda desvalorar y que ésta se haya provocado un efecto externo idóneo para provocar el resultado lesivo, desvalor del resultado. Entonces, esas son las teorías más o menos que se han presentado para verificar desde qué momento se considera el inicio de ejecución delictiva. Sobre ese particular, la casación 102 del 2016, la casación 102 del 2016 Lima, menciona que los actos ejecutivos reflejan el peligro para el bien jurídico y consecuente el dolo con el que se ejecuta la acción. También en la casación 13 de 2012 Arequipa, que hay tentativa cuando el sujeto da inicio a la ejecución del delito directamente y por hechos anteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. La tentativa se castiga por la capacidad de dicha acción para poner en peligro el bien jurídico tutelado. La Corte Suprema, en la casación 479-2013 Tacna, señaló que la tentativa, la acción iniciada debe ser relevante, seria, socialmente perturbadora e idónea para lograr cometer el ilícito. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que deben concurrir para que estemos hablando de tentativa? ¿Cuáles son los elementos que deben concurrir para que estemos hablando de tentativa? Primero, el elemento subjetivo. No hay tentativa culposa. Todo inicio de ejecución delictiva debe ser doloso. La tentativa únicamente es una conducta dolosa. No es posible una tentativa culposa. Es el elemento subjetivo, dolo. El elemento objetivo es el inicio de ejecución delictiva. ¿Cierto? ¿Por qué es relevante la tentativa? ¿Por qué es relevante el inicio de ejecución delictiva? Porque no se produjo consumación. Si no, no lo haremos un delito tentado, lo haríamos un delito consumado. El delito tentado es aquel delito cuya inicio ejecutivo comenzó, pero no se consumó. ¿Cierto? ¿Por qué no se consumó? O porque no se realizaron
todos los actos ejecutivos, o porque habiéndose realizado los actos ejecutivos, el resultado lesivo no se produjo. Y ahí vienen las clasificaciones de tentativa acabada y tentativa inacabada, ¿no? Ahí están las clasificaciones entre tentativa acabada y tentativa inacabada. ¿Cuándo estamos en una tentativa inacabada? Cuando realizamos actos ejecutivos, pero no realizamos todos. Empezamos a realizar actos ejecutivos, inequívocamente empezamos a ejecutar el hecho, ponemos funcionalmente en peligro el bien jurídico protegido, pero no se llega a consumar. Tentativa inacabada. ¿Y por qué no se llega a consumar? ¿Por qué no terminé de hacer los actos ejecutivos? Primero, por decisión del autor, desiste. Hay un desistimiento voluntario. Se iniciaron los actos ejecutivos, pero el autor se desistió. Y segundo, porque dieron paso a acciones externas. Esto es, la policía intervino, se activaron alarmas, y a partir de allí pues no se pudo ejecutar el hecho. ¿De acuerdo? Esa es la otra circunstancia por la que se produce una tentativa inacabada. No hay desistimiento, la persona quiso continuar la ejecución delictiva, siguió realizando actos ejecutivos, pero actos externos impidieron que esto produzca. Apareció la policía, se activaron alarmas y cosas como estas. Luego tenemos la tentativa acabada. ¿Cuándo hablamos de tentativa acabada? Hablamos de tentativa acabada cuando se han realizado todos los actos necesarios para la comisión del delito, se han hecho todos los actos ejecutivos, pero este no se produce. En la tentativa inacabada no se habían llevado a cabo todos los actos ejecutivos. En la tentativa acabada sí, se hicieron todos los actos ejecutivos. Pero ¿por qué no se produjo el resultado? Primero, por la intervención del autor. El autor intervino y evitó el resultado. Ejemplo, ya le suministró el veneno, ya se lo tomó, los actos ejecutivos terminaron, pero que se muera la persona impidió el propio autor, porque le aplicó un vomitivo, lo llevó a una clínica, lo internó o realizó alguna actitud semejante. O porque se produjeron circunstancias ajenas al autor. Auxilio de terceros, error en el disparo, ese tipo de situaciones que impidieron la ejecución del delito, que el delito se llegue a consumar. ¿De acuerdo? Ese es el otro supuesto. Situaciones que impidieron que el delito se llegue a consumar. El artículo 17 regula en nuestro Código Penal la llamada tentativa inidónea, ¿cierto? Dice que no es punible cuando es imposible la consumación por ineficacia absoluta del medio empleado o por absoluta impropiedad del objeto. Si agarramos el Código Penal, nuestro Código Penal, en los artículos 16 y 17, el Código Penal, en el artículos 16 y 17, voy a leer rápidamente esos dos artículos. Cuando nos metemos al artículo 16, dice, en la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. Eso es lo relevante de la tentativa. El agente comienza la ejecución delictiva que decidió cometer sin consumarlo. El juez disminuye prudencialmente la pena. ¿Y qué dice el artículo 17? No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por ineficacia absoluta del medio empleado o por absoluta impropiedad del objeto. Ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. El objeto es impropio o el medio empleado es absolutamente ineficaz. Cuando estamos hablando de un impropio objeto, de impropiedad absoluta del objeto, ¿cierto?
Esto es, por ejemplo, cuando se quiere practicar un aborto, se le pretende hacer un legrado o se pretende administrar algunos fármacos abortivos a una mujer que no está embarazada, ¿cierto? Cuando se va a disparar contra sobre un cadáver, ¿verdad? Eso es un delito de, pues de eso no es punible. ¿Por qué? Porque es imposible la consumación, porque el objeto empleado es absolutamente impropio, el objeto sobre el que se va a cometer el hecho es impropio, ¿cierto? La mujer, por ejemplo, no estaba embarazada, ¿cierto? O el medio empleado es absolutamente ineficaz. Creo que ejemplos muy simpáticos sobre impropiedad del objeto es pretender practicar un aborto a una mujer que no está embarazada, ¿cierto? Puede intentar disparar a una persona que ya murió, que sería una perforación de cadáver, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de ineficacia absoluta del medio empleado, estamos hablando de ineficacia absoluta del medio empleado cuando el medio empleado es idóneo en el momento de acción. Es idóneo en el momento de la acción. Imaginémonos que se pretende causar un aborto poniéndole un analgésico, ¿cierto? Eso es absolutamente imposible que pase. O se pretenda, pues, pasar moneda falsa, monedas, billetes que venían antes en las canchitas. Obviamente, pues, eso es un delito que no se va a poder consumar jamás, porque no creo que nadie reciba ese dinero, ¿cierto? Entonces, la ineficacia debe ser absoluta. Lo que es relativo sí se reprime penalmente. Si no, porque si no es, si es un encendedor, pues no se va a poder matar con ello. Es semejante al pretender que estamos, hacemos un rezo, quemamos su foto para que muera. Esto es seguramente expectativa irreal, muy parecida al delito imposible. El artículo 18 del Código Penal, el artículo 18 del Código Penal nos enseña, nos dice, lo voy a leer también, el artículo 18 del Código Penal nos dice, si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. No punible del artículo desistimiento. Se le premia a la gente, es un beneficio a la gente de nuevo sancionarlo, porque la gente evitó la consumación del delito. El mismo agente fue quien evitó que el delito se evitó la lesión, consume el delito. A ver, quiero poner un par de casitos para que ustedes discutan con nosotros acá en la sesión. El que quiere puede opinar. No voy a pedir a alguien que lo haga si no quiere hacerlo. Voy a poner un par de casitos para más o menos ir refrescando esto que yo acabo de ver. Dice, Iñaki, aprovechando que Salvatore y Tina salieron a un concierto, entra en la vivienda de ellos para sustraer un cuadro. Ingresó a la vivienda para sustraer un cuadro. En el último momento, Iñaki se desiste, no toca el cuadro y sale de la casa, pero en la puerta es sorprendido por la policía. ¿Cierto? La pregunta es, ¿hay delito? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere opinar? ¿Nadie?
Doctor, buenas noches. Gracias, doctora Yulisa. Muchas gracias por participar. Adelante. Doctor, yo considero que sí existe el delito, pero en grado de tentativa. ¿Qué Porque delito había existido? en este caso sería tentativa de robo. Ya, pero te pregunto algo. Él sale de la casa y deja de realizar actos ejecutivos del robo porque llegó la policía, o él antes de que llegue la policía había desistido de robar. Doctor, en este caso, la policía, ¿qué es lo que descubre? ¿Que la persona entró o la encuentra afuera? En la puerta se encuentra. Dice Iñaki, aprovechando que Salvatore y Tina salieron a un concierto, entra en la vivienda de ellos para sustraer un cuadro. En el último momento, Iñaki se desiste. No sale de la casa, pero la puerta está perdido. Carla Fiorella, ¿qué nos dices? Doctor, Buenas noches. Considero que si bien no se ha logrado consumar el delito pues, principal que ha tenido en mente este señor Iñaki, una liberación de domicilio. Sí, eso es posible. Podríamos discutir esa posibilidad. Pero respecto del delito de hurto en domicilio, hurto agravado por ingresar a una casa habitada. Respecto de eso, ¿qué opina? ¿Habría delito? No, pues no habría delito, porque estamos aplicando el artículo 18. Dice, la tentativa no será punible cuando se produce un acto de desistimiento legítimo, ¿cierto? Y se le premia a la gente por haberse desistido. Evita la lesión del bien jurídico, actúa de manera voluntaria y eficaz, ¿cierto? Entonces, lo que ha pasado acá, él cuando ingresó al inmueble a robar el cuadro, se arrepintió, no lo quiso ya robar, ya no lo quiso sustraer. Por el contrario, lo que hizo fue salir de la vivienda. Y cuando estaba afuera, pues la policía lo agarró, pero se no salió porque la policía llegó, él salió por un acto voluntario de él. Entonces, en esa medida, pues no hay tentativa de hurto punible. Si bien es cierto, hay un acto de inicio de ejecución delictiva, inequívoco, se metió a la casa a sustraer bienes, ¿cierto? El resultado no se produjo, ¿cierto? Porque hubo un acto de desistimiento legítimo. Él se desistió antes de que el delito quede consumado. Él se desistió, ¿cierto? Evitó la lesión del bien jurídico. Él no lesionó ese bien jurídico. Pero como excelentemente nos dice Carla Fiorella, sí, pues podemos discutir acá el otro aspecto. ¿Y cuál es el otro aspecto? Si es que podemos considerar el violación de domicilio que sí se habría consumado, porque él se metió a un domicilio ajeno, ¿cierto? Habitado. Eso sí podríamos discutir. Muy bien, excelente. A ver, el caso 2. Iker dispara a Ainhoa, pero arrepentido, la conduce inmediatamente al hospital. Luego de una exitosa intervención quirúrgica, ella salva la vida, pero le espera una recuperación de 3 meses. Responde Iker por tentativa de homicidio. ¿Qué opina? Buenas noches, doctor. Sí, responde por tentativa de homicidio. ¿Por qué? Fundamenta, Alexandra. Ya, de acuerdo al intercrímenes, a la fase del delito, él ha exteriorizado su acción a través del disparo que ha ejecutado en contra de Ainhoa. Ya el resultado que no ha sucedido, la muerte, ya es una cuestión, digamos, fortuita, ¿no? Que ha pasado que ella se ha salvado, pero la acción ha sido desplegada, ¿no? Con esa idea. O sea, ha existido el dolo, la conciencia, la voluntad de querer ese resultado, ¿no?
y ha desplegado a través de esa acción de disparar el verbo rector que ya está en el delito. Si bien es cierto, no se ha consumado, pero ha desplegado la acción. Ya, solo te digo una cosa, hay un datito que no te has dado cuenta, creo que has leído muy rápido. Y te pido que lo tomes en cuenta y a partir de ahí dime si mantienes tu análisis. ¿El dato cuál es? El dato es, pero arrepentido, la conduce inmediatamente al hospital. O sea, ¿quién la llevó al hospital? Iker. Si no la llevaba al hospital, habría muerto. Él la lleva al hospital y le hacen una intervención quirúrgica exitosa y le salvan la vida. Claro, se va a recuperar en 3 meses, sin duda. Pero entonces, con ese dato, ¿qué me tienes que decir? ¿Tu análisis se mantiene o cambia? Hay una parte que no recuerdo, que es cuando el mismo sujeto activo intenta frenar las consecuencias, ¿no? O el resultado de su accionar. Disminuye la pena, algo así me acuerdo que he leído, pero creo que me mantengo en que todavía es tentativa de homicidio. Mira qué dice acá. Tentativa acabada. Se realizan todos los actos necesarios para la producción del resultado, pero este no se produce. ¿Por qué? Por la intervención del autor. Él le disparó, ¿cierto? Realizó lo que tiene que realizar para consumar el hecho, le disparó. Pero no se murió la persona, ¿por qué? Por la intervención del mismo autor. El mismo autor lo que hizo fue llevarla al hospital y hacer que en el hospital le salven la vida. ¿Qué dice respecto de esto el código? El código dice, un artículo que he leído yo, dice lo siguiente. Y le voy a leer, porque el código es bien claro en eso. Artículo 18. Si el agente se desiste voluntariamente de ejecución, voluntariamente de proceder a su ejecución, el agente ejecutó todo, pero acá dice lo siguiente, mira, ¿ven? Si el agente se desiste voluntariamente de proceder a su ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, y este es el caso del ejemplo. Él impidió que se produzca el resultado porque llevó a la mujer al hospital para que la atiendan, ¿cierto? Será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Entonces, acá, con eso que te acabo de leer, obviamente por la tentativa, por el homicidio, no va a ser responsable, porque la persona no se murió, pero sí va a responder por las lesiones que ha generado, que le van a generar más de 30 días de descanso. Entonces, va a responder por lesiones graves, pero no por tentativa de parricidio, que es bien diferente. ¿Se da cuenta? Porque tentativa de feminicidio, tentativa de parricidio, tentativa de homicidio es mucho más grave que lesiones, ¿cierto? Entonces, no va a responder por la muerte porque la evitó. ¿Pero por qué sí va a responder? Sí va a responder, ¿por qué? Por las lesiones. Carla Fiorella, cuéntame. Doctor, una consulta, disculpe. ¿No tendríamos que ver también el ánimos de la gente para ver el tema de lesiones? Si es que él ha tenido el ánimo de matar a la persona y este no se ha consumado, como ha sido el caso, por ya, por arrepentimiento propio, como usted lo mencionó, de la gente. Entonces, yo creo que deberíamos quedarnos con tentativa de homicidio. Si es que fuera el caso que Iker ha tenido la intención de matarlo, de que esta persona se muera, y no solamente de herirlo. Vamos, hay una cosa que te voy a comentar. A ver, imagínate que le haya cortado la vena de la muñeca, acá. ¿Me entiendes, Carla? Sí, doctor. Le cortó acá.
Alessandra, Carla, miren, le corto acá. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona le cortan ayuno? Hay una muy alta probabilidad de que esta persona muera desangrada. Exactamente. Pero él no, ya le cortó y se arrepiente de haberlo hecho, le hace un torniquete y la lleva al centro de salud y ahí le hacen una sutura, una transfusión sanguínea y se restablece. Yo pregunto, él va responder por tentativa de feminicidio de su mujer. Y le ha hecho eso en un contexto de violencia. Mi pregunta es, ¿va a responder por tentativa de feminicidio? En la tentativa de feminicidio se reduce la pena en alguna medida, pero no es gran cosa, y ni se reduce debajo del mínimo. Entonces le vamos a pagar, le vamos a poner 25 años de cárcel. ¿Cuánto tiempo se va a demorar la mujer en recuperarse del corte en la muñeca? ¿Cuánto tiempo? Evidentemente menos de lo que el agresor puede estar en prisión. Por supuesto, se va a demorar, ¿cuánto tiempo? Una semana, exagerando en que eso esté ya, ella está trabajando nuevamente, ¿cierto? Exagerando una semana. La pregunta es, ¿por qué delito le tendríamos que sancionar a él? ¿Por tentativa de homicidio? ¿Por homicidio? ¿O por lesiones simplemente? ¿Sabes cuándo le sancionaríamos a él por tentativa de homicidio? Cuando un tercero habría llevado a la paciente a la clínica y por un tercero se habría salvado, o porque ella hubiera ido por sus medios y se habría salvado. Ahí sí estaríamos hablando de una tentativa de feminicidio o de homicidio, porque el delito no se llegó a consumar por intervención de un tercero o por intervención de la propia víctima. Eso sí sería tentativa de feminicidio o de homicidio, según el caso. Pero si él llevó a la persona a la clínica y él hizo todo lo posible para evitar el resultado y lo evitó, ¿va a ser tentativa de feminicidio igual? El código dice solo por el delito que habría resultado. ¿Y cuál es el que resultó? ¿En qué nos hemos quedado? ¿Cuál fue el resultado? ¿En tentativa? No. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué le pasó a ella? Las lesiones en ese momento. Solo las lesiones. ¿Cuándo respondería por tentativa de feminicidio? ¿Cuándo lo haría? Cuando ella no habría muerto. ¿Pero por qué? Claro, cuando él no hubiera intervenido, ¿no? Simplemente le hubiera Exactamente. disparado y ya güey, hubiera quedado ahí, de repente una tercera persona lo hubiera llevado, o ella misma de repente hubiera ido, no sé, de alguna forma, pero que él no haya intervenido en que no se produzca ese... ¿Ahí qué sería? Si Tentativa él de... no interviene, sí sería tentativa, pues dependiendo si es por su condición de Exactamente. tal, feminicidio. Exactamente. Ahí sí sería tentativa, ¿cierto? Pero si quien le llevó fue él, quien le atendió fue él y quien impidió el resultado fue él, ¿igual sería tentativa? ¿O sería simplemente lesiones? Doctor, ¿y si, Doctora, perdón, y si agregaríamos el hecho de que este agente agresor ya haya tenido antecedentes con su pareja de violencia y sumamos, ¿no? Este escenario de que le haya cortado las venas, pero de igual manera arrepentido en su accionar, la ha llevado a un hospital y esta persona se ha salvado. ¿Seguiríamos en el supuesto de lesiones o ya podríamos medianamente acercarnos al tema de la tentativa y en este caso de feminicidio? No, seguiríamos en el tema de lesiones. Pregunto, independientemente del pasado oscuro que ha podido tener ese señor con la agraviada, independientemente de que sea un maltratador, independientemente de eso, centrémonos en el día de los hechos. ¿Por qué no murió la agraviada? Por el auxilio brindado de la gente. Exactamente. Y eso le libra de todo lo que tenga que ver con la muerte.
Tentativa de homicidio, feminicidio, registra eso. ¿Por qué? Porque eso no se produjo, ¿por qué lo impidió? Cierto. Pero ¿de qué no se salva? ¿De qué no se salva? De lesiones. Claro. ¿Por qué? Porque la ley es bien clara. La ley dice, si el agente se desiste voluntariamente de seguir actos de ejecución o impide que se produzca el resultado, que es el caso, impidió que se produzca el resultado de muerte, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Y el haberle cortado por sí constituye otro delito, ¿no? Sí, ¿Cuál? el de lesiones. El de lesiones en violencia. Igual la pena va a ser fuerte, porque es lesiones en violencia familiar, ¿o no? Sí, Igual la pena va a ser fuerte, pero ya no va a ser tan fuerte como la tentativa de parricidio, homicidio o feminicidio. feminicidio. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Por mi parte, sí, doctor. Perfecto, excelente. Muy bien, continuamos. Por eso les digo, estos temas de la tentativa, estos temas de iter criminis, a veces por un tema de qué sé yo, falta de explicación, los simplificamos, creemos que son muy sencillos, pero ven que en la práctica se generan algunas matizaciones que pueden generar algún nivel de confusión. Muy bien. Desistimiento en caso de varios intervinientes. El código también regula esto, cuando varios son los que intervienen en un hecho delictivo, cuando se interviene entre varios. Dice, no es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impide el resultado. O sea, si varios cometen un hecho y uno de ellos impide el resultado, todos son sancionados por tentativa, menos él. ¿Por qué? Porque él impidió el resultado. Lo golpean para matarlo a una persona, lo apuñalan, pero uno de los que lo apuñaló lo lleva al hospital. Todos los demás responden por tentativa de asesinato, menos quién. Repito el ejemplo. Lo apuñalan entre varios. Pero uno de los que lo apuñaló, en vez de huir como los otros, lo lleva al hospital. Y se salva. Los demás seguramente van a responder por tentativa de homicidio. ¿Y el que lo llevó al hospital responderá? No, doctor, porque lo auxiliaron. Exactamente. No es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impide el resultado. ¿Estamos? Pero todos los demás sí van a responder por tentativa, menos él, porque él impidió el resultado. Dice, no es punible la tentativa de aquel que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito, aunque los otros partícipes prosigan en su ejecución o consumación. Uno de los que está ejecutando se desiste en el momento y se esfuerza porque los demás ya no lo sigan haciendo. Él también en su momento empezó a golpear, pero cuando los demás siguieron golpeando les empezó a impedir, ya no le peguen, ya déjenlo, ¿cierto? Pero los demás siguieron. Entonces de él no se va a sancionar su conducta porque seriamente se esforzó para impedir la ejecución del delito, aun cuando los demás participantes continuaron realizando actos de ejecución o consumación. ¿A qué se refiere el código cuando habla de esfuerzo serio? Cuando esto se tiene que evaluar de acuerdo a las circunstancias y posibilidades del momento. Eso se tiene que evaluar de acuerdo a las circunstancias y posibilidades del momento. Dice, artículo 19. El artículo 19 regula esto. El artículo 19 regula esto. ¿Qué nos dice el artículo 19? El artículo 19 nos dice, voy a leerlo, si varios agentes participan en el hecho, no es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquel que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito, aunque los otros partícipes sí prosigan con sus actos de ejecución o consumación. ¿Ven? Entonces, eso está clarísimo también en el artículo 19 del código. Eso está clarísimo en el artículo 19 del código. Entonces, con eso estaríamos cerrando lo que es
tentativa. Vamos al tema de la consumación. ¿Cuándo estamos en una consumación? Estamos en una consumación cuando se llegaron a realizar todos los elementos del tipo. Todos los elementos del tipo se llegaron a producir. Por lo tanto, el delito está consumado cuando los elementos del tipo se producen. Ejemplo, la persona muere. Le llegan a sustraer y se apoderan de los bienes. Le realizan la afectación en su salud. Le causan la lesión. Ahí se han realizado los elementos del delito, por lo tanto, el delito se entiende que está consumado. ¿Cuál es el efecto de la consumación? Se condena en toda la extensión de la pena. O sea, no se disminuye la pena, se condena a su pena que le corresponde. ¿De acuerdo? Finalmente, estamos hablando del agotamiento del delito. Cuando hablamos del agotamiento del delito, cuando el autor consigue el fin que se buscó, el fin que tuvo al cometer el delito. Por ejemplo, heredar a la víctima de un homicidio o lucrar con el bien sustraído. ¿Cierto? No se condena por agotamiento, ¿cierto? Basta la consumación para que tengas la condena. El agotamiento, les debo decir que también hoy día ya está en desuso. El agotamiento y hoy día casi no se habla mucho. ¿Por qué? Porque casi todo lo que es agotamiento está considerado delito de lavado de activos. El autolavado, ¿no? Si yo cometo un delito para hacerme de dinero y ese dinero lo gasto, es lavado de activos. Si ese dinero lo traspaso, es lavado de activos. Todo lo que es de origen ilícito yo no lo puedo tocar, porque si lo toco, cometería lavado de activos. Entonces el agotamiento hoy día ya casi es una figura en desuso, porque existe el autolavado en el lavado de activos. Muy bien. Ahora quiero hacer una suerte de verificación de todo aquello que hemos discutido en la sesión. Quiero hacer una suerte de verificación de todo lo que hemos conversado el día de hoy en la sesión. Hoy día, para algunos, el tema que nos ha ocupado es un tema bastante sencillo, es un tema bastante simple, para algunos es el iter criminis, pero yo lo que quiero es que nosotros reforcemos en este momento este tema sobre la base de algunos ejemplos que yo voy a poner. ¿De acuerdo? Y el que me responda mejor, ahora que yo esté allá en Pucallpa, que voy a viajar en el mes de julio, de manera presencial, le voy a hacer algún presente que ni se lo van a esperar. Empezamos entonces con las preguntas de calentamiento. Hay una persona que mentalmente ha ideado, mentalmente ha deliberado y ha decidido exactamente, vamos a obsequiar un libro, Henry. Exactamente. Hay una persona que ha ideado, ha deliberado y ha decidido cometer un delito de robo. Para lo cual, coge un cuchillo y espera escondido en el parque por el que pasa su víctima, ¿cierto? Atrás de un árbol. Convenientemente rompe el foco que alumbra esa parte, el alumbrado público, rompe el foco del alumbrado público para que haya oscuridad y así pueda cometer el robo. Y está agazapado atrás de un árbol, provisto de un cuchillo, esperando a que venga su víctima para robarle. En esas circunstancias es que la policía lo interviene, porque ven por las cámaras que ha roto el foco y está escondido atrás del árbol. Y cuando la policía lo interviene, le encuentran el cuchillo y lo detienen. Pregunta: ¿cómo es que sería sancionado? ¿O no sería sancionado? Al que me dé la respuesta, le vamos a dar su premio, a partir de todo lo que hemos conversado en la sesión.
Tienen 2 minutos. Pueden conversar entre ustedes, pueden analizar, checar su código, mirar las diapositivas que yo he presentado, llamar a su abogado, todo lo que puedan hacer es válido. Y a partir de allí, en 2 minutos me dan su respuesta. Con todo gusto. Con todo gusto te puedo repetir la pregunta a ti y a todos. El señor tiene la idea, le viene la idea a la mente de robarle a su víctima, porque sabe que su víctima es cobrador, su víctima siempre tiene dinero, su víctima es su vecino. Entonces se le viene la idea de robarle, para lo cual delibera mentalmente: chispa, si le robo, pobrecito, es mi vecino, tiene familia, y además me pueden coger, y si me cogen, ¿eso qué hago? Entonces, lo que hace es, se pone una casaca con capucha, saca de su casa un cuchillo y se esconde atrás de un árbol en el parque, esperando a su víctima. Luego de ello, verifica que hay alumbrado público que lo puede delatar, así que con una piedra rompe el foco. Y eso es visto por la policía. Y la policía lo interviene justo antes de que él cometa el robo, porque ya su víctima se estaba aproximando. Y ahí es que la policía lo interviene. La pregunta es: ¿por qué delito responde o no responde? ¿Te entendió? Sí, doctor, sí se entendió. Muy bien. ¿Quién quiere responder? Yo quiero responderle, doctor. Buenas noches. El doctor Santiago también quiere responder, la doctora Alessandra también quiere responder. Muy bien, empezamos con la doctora Alessandra, que levantó la mano primero, y luego el doctor Santiago. Adelante. Ya, no responde por el delito de robo ni en grado de tentativa, toda vez que no ha dado inicio a la fase externa del iter criminis, pero ha cometido un daño, en este caso a la propiedad estatal. No me parece que indica que le ha realizado destrozo a un foco, me parece, o a un alumbrado público. Entonces simplemente respondería por esa acción, ¿no? Pero más no por la tentativa de robo. Bien. Alessandra. Santiago, ¿coincides con Alessandra o discrepas con ella? Sí, Algo, buenas noches. Buenas algo noches. como he comentado respecto al porte del arma blanca que él tenía. Ya, ¿qué tiene del arma blanca? Cuéntanos. Aunque era un cuchillo, me dicen, no. No, eso nomás, eso no. ¿Qué quiere realizarme? Muy bien. Santiago. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, definitivamente este sujeto que tenía ya un arma, que rompe el foco, o sea, esta persona estaba creando las condiciones propiamente para alcanzar ese fin, que es de robar, ¿no? A cualquier transeúnte que pase en ese momento incauto y que pueda sustraer alguna pertenencia, ¿no? Hasta ahí está dentro de los actos preparatorios, ¿no? De lo que podría considerarse excepcional. Sin embargo, como usted lo había señalado, esta acción sancional en este caso son de manera excepcional. Para el presente caso, el robo se podría perpetrar porque está utilizando un arma blanca. No se podría dar el delito intentado porque no se ejecutó, ¿no? Esta acción no se ejecutó. Entonces no sería pasible de imputarle el delito de robo, ¿no? Ahora, en relación a los presuntos daños que hubiera hecho a estos focos, ¿no? de propiedad municipal, porque son parte, ¿no?
En un principio podríamos decir que sí es por daños, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, lo hizo con voluntad, pero no lo hizo con la intención de dañar el bien, sino crear ese ambiente, esa condición para alcanzar la finalidad del robo que intentaba, ¿no? Para sustraer la pertenencia de alguna persona cauta en ese momento. Entonces yo considero que no cometería el delito de robo, mucho menos de daño, si estamos bien estrictos en ese sentido, de que no quería dañar ese bien, sino crear las condiciones. Bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más de mis participantes? Doctor, yo quiero participar. Adelante. Sí, doctor, viendo todos los aspectos que usted ha mencionado, uno, el tema de que ha roto el foco, es decir, estaba creando el escenario necesario para cometer un hurto agravado, porque, por ejemplo, en el hurto agravado está el tema de, por ejemplo, las circunstancias para que se lleve a cabo el hurto agravado es el tema de que sea durante la noche y que esta persona pueda crear el espacio necesario para cometer ese delito. Entonces yo creo que llegaría el tema de la tentativa inacabada, porque él tuvo la intención de robar, de asaltar a esta persona, pero la policía lo encontró, entonces ya no pudo finiquitar su cometido. Entonces yo creo que llegaría esta tentativa. Tentativa inacabada. Tentativa inacabada. Miren, tengo 3 respuestas distintas. Carla Fiorella dice es una tentativa inacabada. Alessandra dice ha cometido solamente delito de daños. Santiago dice no ha cometido ni daños. Su conducta es completamente irrelevante en materia penal. ¿Cierto? No tiene relevancia penal. ¿Nadie más? Miren, 3 respuestas completamente distintas. Y con ninguna de las 3 respuestas les comento yo estoy de acuerdo. Voy a dar mis razones. Primero, a ver, ¿qué expliqué hoy día? Yo expliqué hoy día que hay tentativa. Tentativa es ejecución delictiva. El delito es fase interna, idea, deliberación y decisión. Fase interna. Fase externa, preparación, actos preparatorios, ejecución, tentativa. Tentativa es ejecución del delito. Y consumación, cumplimiento de todos los verbos rectores, cumplimiento de los elementos del delito que hacen posible que el delito se entienda perpetrado como la legislación dice que está perpetrado. Eso hemos explicado hoy día. Hemos dicho que para decir que estamos en ejecución delictiva hay varias teorías, pero las teorías aceptadas, que se había dicho, son las teorías que tienen que ver con la teoría objetiva material, que nos dice que tienen que haber actos inequívocos de ejecución delictiva. Actos inequívocos de ejecución delictiva. Solamente nos hacen pensar que es eso y nada más que eso. Y que el bien jurídico se haya puesto en peligro, es lo que nos dice la teoría funcional. Muy bien, pero acá ninguna de las 2 cosas pasó. ¿Por qué? Porque si le preguntan a la persona, ¿por qué estabas tú en ese parque? Él podría tranquilamente decir, yo estaba en ese parque porque estaba pues acalorado en mi casa y salí a refrescarme. ¿Y por qué llevaste ese cuchillo de cocina? Porque pues quiero comprar fruta y con eso lo pelo. ¿Y por qué rompiste el foco? Me molesta la luz. Y eran respuestas satisfactorias todas, ¿cierto? Y no hay ningún acto inequívoco de ejecución delictiva para que dentro de la teoría objetivo
material se entienda que hay tentativa, y menos dentro de la teoría funcional se ha puesto en peligro el bien jurídico protegido, que es patrimonio y vida en cuanto al robo agravado. ¿Cuándo estaríamos hablando de una tentativa de robo? Si es que él hubiera arremetido en contra de su víctima y le hubiera dicho con el cuchillo al aire, o la plata o te corto. ¿Cierto? Ahí estaríamos en una tentativa, definitivamente, porque ese es un inicio inequívoco de ejecución delictiva. Eso es tentativa. Pero el apostarse apertrechado atrás de un árbol, con el cuchillo, apertrechado con el cuchillo, no es inequívoco de robo. Por lo tanto, si la policía lo detiene en esas circunstancias, pues no le va a poder vincular a ningún delito de robo. Lo que sí le pueden decir es, no del cuchillo porque es un cuchillo de cocina y no está prohibido portarlo, pero sí por haber roto el foco tiene que responder, sin duda, porque él conocía que el foco sirve, que es un bien público, esos focos valen más de 500 soles, son focos de alumbrado público, son de alta potencia, tienen frasco, tienen la bombilla, tienen toda una instalación y todo un costo en reparación. Entonces, obviamente eso sobrepasa largamente la remuneración mínima. Por lo tanto, estamos hablando de un delito de daños, porque lo hizo con conocimiento y voluntad, rompió el foco. Tuvo conocimiento y voluntad de dañar, sin duda. Él lo hizo con conocimiento y con voluntad de dañarlo también. O sea, no es que lo dañó de casualidad. No es que se le escapó un disparo porque estaba limpiando su arma y con el disparo que se le escapó porque estaba limpiando su arma, se reventó el foco. Ahí sería un tema culposo. Y como no eran culposos, no habría delito. Pero acá no había culpa, había dolo. Entonces, por daño sí respondería. ¿De acuerdo? Entonces, primero, no hay tentativa. Y segundo, si hay daños. ¿Qué es lo que dijo Alejandra? Que no me convenció. Ella dijo que no hay ejecución delictiva. No, ella lo que dijo es no hay un acto de exteriorización de la conducta que nos hace, y exteriorización sí hay. ¿Hay actos reparatorios? Sí, claro. Hay un acto reparatorio que es romper el foco. Hay un acto reparatorio que es portar un cuchillo. Pero son actos que yo he explicado en esta sesión, que es preparación delictiva inocua, neutra. Porque llevar un cuchillo es preparación delictiva inocua. Yo puedo llevar un cuchillo para pelar fruta. Yo puedo llevar una casaca con capucha porque pues tengo frío. ¿Cierto? Por lo tanto, son actos preparatorios sin duda, pero no tienen ningún nivel de relevancia penal. Lo que sí es delito autónomo es el tema de romper el foco. Es tan autónomo como que si él habría llevado un arma de fuego, ¿no? Sería sancionado por llevar el arma de fuego sin licencia, igual que por romper el foco, pero eso no lo vincula al delito de robo, a menos que de manera inequívoca inicie ejecución del robo. Por esta lógica que estoy explicando, es que muchas veces la policía, cuando interviene a las personas que están siguiendo, esperan que empiecen a ejecutar el delito. Cuando están siguiendo marcas, raqueteros, cuando están siguiendo asaltantes, esperan que estén ejecutando el delito para detenerlos, porque si los detienen transitando con armas, lo único que les van a poder imputar es tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Muy bien, pero para que no se queden tristes, les voy a dar una segunda oportunidad. Y de repente ahí sí se ganan el libro. Una segunda oportunidad. ¿Está bien? ¿Un segundo casito o no vamos ya? Cuéntenme. No vamos ya entonces. Un segundo, doctor. Ya, un segundo casito de examen y a partir de ahí nos vamos ya. Muy bien. Estoy contándoles casos reales. Los dos casos que les estoy contando lo he tenido yo en la fiscalía. Por eso les cuento. Son casos reales.
Yo trabajo en derecho penal con casos reales, no trabajo en casos de libro. Estos son casos penales. El otro caso penal es un caso del aeropuerto Jorge Chávez. El policía acaba de intervenir a un burrier, a las mulas que les llaman, que trasladan droga, en su estómago. El tipo está desesperado, es extranjero, espera una pena bastante alta, es australiano. Bueno, para los efectos del ejemplo, vamos a poner que sea australiano, ¿ya? Es australiano, y tiene barba y no tiene cabello. Entonces, fulano, coge en un descuido la pistola del policía, la que tiene en su cinto, se la quita y se apunta en la cabeza porque se quiere matar. Momentos en el que el policía se le abalanza para quitarle el arma porque no quiere que siga teniendo el arma el policía, porque el arma le acaba de quitar, y él le dispara al policía varias veces. Pero el policía no muere porque esa pistola estaba en el cinto del policía sin balas. No tenía balas. La pregunta es, ¿se le sanciona por tentativa de homicidio o se le sanciona por homicidio consumado o su conducta es equivalente al delito imposible? Por lo tanto, no recibe ninguna sanción. No es relevante penalmente. ¿Qué opina? Con esto terminamos y nos vamos a tomar nuestro cafecito, nuestra cenita, lo que ustedes quieran. ¿Qué opinan? ¿Nadie? Sí, doctor. La revancha. Santiago. Vamos, Santiago. ¿Qué opinas? Claro, doctor, bueno, desde ese punto de vista, estaríamos pues en la tentativa idónea o delito imposible, como lo había señalado, porque si bien es cierto, ejecuta pues el disparo, o bueno, realiza el pie de gatillo en varias oportunidades, con la intención de dispararle al efectivo policial. Estas no se dan porque no existía las balas en ¿no? Tanto de gasolina o en este arma de fuego. Entonces hace imposible que se llegue a cometer un homicidio, ¿no? Un delito imposible, tentativa inhibido. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿O nos quedamos con la del doctor? Yo, Alexandra, Doctor, cuéntame. ya, yo ¿Qué dices? considero que en este caso hay una tentativa impune, teniendo en cuenta que el objeto empleado, que en este caso era el arma, que no tenía balas, o sea, no iba a tener un resultado de ninguna forma. Por eso considero que es tentativa impune. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, les comento que tenemos clases el día jueves. Vamos a ver concursos de delitos, ideal, real. Vamos a ver concursos de leyes. Vamos a ver criterios para resolver concursos de leyes. Especialidad, conjunción, absorción, alternatividad, ¿cierto? Vamos a ver delito masa, delito continuado, vamos a ver todo eso el día jueves. Respecto al caso que acabo de poner ahorita, no, pues no concuerdo con las soluciones de ambos, porque yo leí el código, pero parece que no estuvieron atentos.
El código dice, artículo 17, tentativa inidónea. No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. ¿Qué palabra emplea el código? Absoluta, absoluta. Tendría que ser una pistola que no sirve. No una pistola, cuando disparó, no percutó porque no había balas. Porque de repente la siguiente sí tenía bala. ¿Cierto? Porque una pistola tiene balas. Pero en este caso las que... Imagínense que fuera un revólver, en el tambor hay varias. ¿Cierto? O si fuera una pistola automática y se trabó, podría ser que la bala se trabó y no salió. Pero no es un ejemplo de un delito imposible, porque un delito imposible significaría la imposibilidad de consumación por ineficacia absoluta del medio empleado. Y el de ponerle poco veneno, o que el arma se trabe, o que en ese momento en el tambor, en ese hueco no había bala, no es ineficacia absoluta del medio empleado. Es ineficacia del medio empleado, sí, pero no absoluta. Absoluta sería que sea pues una chistola o un encendedor con el que se le quiera matar. Pues es imposible, pues, ¿no? Imagínate que le hubiera sacado de la funda al policía su arma, pero el policía por flojo estaba teniendo allí una pistola de plástico. Y algunos policías, no sé si en Pucallpa lo hacen, pero yo he conocido más de un policía y un militar que porque no le pese el arma, porque una pistola pesa, tenían un arma de plástico ahí para cumplir, para pasar revista dentro de la comisaría. Entonces, obviamente si le hubiera sacado una chistola de esas, que son pues réplicas de plástico, que es un encendedor que no pesa, ¿cierto? Eso sería el delito imposible, porque eso sí es un medio empleado absolutamente inidóneo, pero no es el caso de una pistola que en el momento en que se dispare pues no percute balas, porque pistola así es. ¿Se entiende? No se preocupen que el libro va a salir de todas maneras. Si no salió hoy día, sale el jueves. Pero de que sale, sale, ¿verdad, Henry? Henry ya se durmió. Así, doctor. Mi cámara está un poco mal. Así, doctor. Listo, entonces nos vemos el día jueves, doctores. De todas maneras, ¿sí? Sí, doctor Fran Almaza, muy buenas noches. Agradecemos su brillante ponencia como siempre y nos vemos el jueves nuevamente con el doctor Fran Almaza con el tema de concurso de delitos. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Fran. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, Polita. Nos vemos. Cuídese, doctor. Buenas noches.